A través de la oscura extensión volcánica, el viento aúlla, mientras la nieve azota horizontalmente, engullendo todo lo que permanece inmóvil. Los inviernos islandeses no solo comienzan, Envuelven la tierra como un sudario, oscureciendo la luz del sol durante largos periodos. El mercurio cae por debajo de 0 grados Celsius, mientras las tempestades surgen del Atlántico Norte, trayendo vientos de tal ferocidad que podrían derribar a una persona de pie. A su llegada inicial a estas costas durante el siglo IX, los pioneros nórdicos se encontraron con un dilema que exigiría lo máximo de su espíritu inventivo. En ausencia de madera, ¿cómo se construye una vivienda? Estos nórdicos, habiendo cruzado el mar desde Escandinavia, estaban familiarizados con estructuras hechas de madera. Edificios alargados y rectangulares con fachadas de madera verticales y cubiertas de tejas con pendientes pronunciadas. Su experiencia abarcaba dar forma al roble y al pino, dividir troncos en tablas y erigir estructuras lo suficientemente robustas para soportar fuertes nevadas. Sin embargo, al pisar las costas de Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe, descubrieron terrenos en gran parte desprovistos de bosques. Solo escasos matorrales de abedul salpicaban las laderas. No había ni roble ni pino, solo piedra. Vegetación y turba se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Este desafío trascendía las meras preocupaciones arquitectónicas. Era una cuestión de existencia fundamental. El invierno del Atlántico Norte no perdona los errores. Una vivienda mal aislada inevitablemente conduce a la congelación, la hipotermia y, en última instancia, a la muerte. Los materiales combustibles son escasos. La luz del sol desaparece y el propio suelo se congela rígidamente. En consecuencia, los pioneros nórdicos adoptaron un enfoque poco convencional, uno que finalmente caracterizaría su resistencia en estos territorios implacables. Dejaron de luchar contra su entorno y comenzaron a construir en armonía con él. La tierra solidificada se transformó en barreras estructurales. Sus residencias estaban cubiertas de turba y sus viviendas fueron excavadas directamente en el suelo, resultando en construcciones tan intrínsecamente fusionadas con el terreno que, desde lejos, parecían montículos verdes salpicados de entradas. Estas eran viviendas de turba, estructuras alargadas con paredes hechas de bloques de turba y césped, lo suficientemente sustanciales para retener el calor y lo suficientemente robustas para perdurar durante siglos. Dentro de estas moradas subterráneas, sus trabajos se llevaban a cabo. Las familias resistieron largos periodos de oscuridad y frío intenso, hallando calor solo de un hogar solitario y de las propiedades térmicas del terreno circundante. Esto relata el ingenio de los vikingos para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, aprovechando las mismas fuerzas que amenazaban sus vidas. El principal desafío radicaba en obtener materiales de construcción apropiados. En la Escandinavia continental, una abundante provisión de madera estaba fácilmente disponible. Un líder nórdico podía talar una docena de robles y erigir un gran salón en cuestión de semanas. Por el contrario, en Islandia, apenas un 30% de la isla albergaba escasos bosques de abedules, y estos árboles eran de estatura insignificante, a diferencia de los pinos colosales de Noruega. Las excavaciones arqueológicas corroboran que los colonos iniciales se enfrentaron a una escasez inmediata de madera. La madera robusta apta para la construcción era completamente inexistente. Sin embargo, poseían una abundancia de turba. Bajo la capa superficial de hierba de la isla se encontraban importantes acumulaciones de turba, una vegetación parcialmente descompuesta, comprimida y sólida. Esta turba podía ser cortada en unidades con forma de ladrillo y dispuesta en capas. Estas unidades eran lo suficientemente ligeras para el transporte, pero lo bastante sólidas para permanecer estables una vez asentadas. Significativamente, la turba poseía una característica completamente ausente en la madera. Ofrecía un aislamiento térmico excepcional. La matriz celular fibrosa de la vegetación descompuesta atrapaba el aire en innumerables cavidades diminutas, creando una defensa inherente contra el frío. Una barrera de turba de 1 metro de profundidad conservaba el calor interno mucho más eficazmente que cualquier tabique de madera, sin importar su grosor. En consecuencia, los nórdicos comenzaron su excavación. Extrajeron secciones rectangulares de césped de las laderas, cada unidad con dimensiones aproximadas a las de una hogaza de pan. Los sistemas radiculares de la vegetación permanecieron entrelazados dentro de la capa superior de hierba. Estos bloques de turba se organizaron en una distintiva configuración de espiga, con cada hilada sutilmente inclinada para distribuir la carga hacia el interior en lugar de hacia el exterior, evitando así el fallo estructural. Las paredes se construyeron incrementalmente, capa sobre capa, alcanzando finalmente un espesor considerable de 1 a 2 metros. Vistas desde el exterior, estas barreras estructurales daban la impresión de ser vibrantes. La vegetación superpuesta continuó su crecimiento,
con sus sistemas de raíces entrelazándose para unir los bloques de forma segura. Durante los meses de verano, el tejado se adornaba con flora silvestre en flor. La vivienda se integraba a la perfección, fundiéndose con el paisaje circundante. Sin embargo, el césped por sí solo resultó insuficiente para soportar el tejado. Los nórdicos necesitaban madera, que representaba el bien más valioso en su territorio recién colonizado. Desperdiciar de entabiques o suelos no era una opción. Cada viga de madera tenía una importancia inmensa. Su mirada se dirigió entonces hacia la vasta extensión del mar. Los flujos oceánicos dentro de la región ártica representan un fenómeno natural intrigante y potente. Las vías fluviales siberianas, específicamente el Obi, el Yenisei y el Lena, transportan agua de deshielo glacial hacia el norte a través de los bosques de la taiga, arrastrando consigo numerosas piezas de madera. La madera desprendida por el clima tempestuoso, los desmoronamientos de las orillas de los ríos y las inundaciones estacionales, flota hacia el océano Ártico, quedando posteriormente atrapada en el hielo polar. Esta masa congelada avanza a un ritmo pausado. Su viaje se desarrolla a lo largo de muchos meses o incluso varios años. Impulsada por las corrientes circumpolares, serpentea en dirección oeste a través de las regiones más septentrionales de la Tierra. Una parte de este hielo se descongela cerca de la costa de Groenlandia, mientras que otras secciones avanzan hacia el sur más allá de Islandia. Finalmente, al fragmentarse en aguas más templadas, la madera que transportaba es liberada para el pueblo nórdico. Esto representaba un golpe de suerte. La madera, transportada por el mar, llegaba a las playas islandesas en cantidades que fluctuaban significativamente cada año, pero su aparición era invariablemente considerada una mercancía preciosa. Los propietarios de tierras costeras tenían el derecho legal a cualquier madera que llegara a sus propiedades. Los individuos transportaban las piezas de madera tierra adentro, las dejaban secar y luego las hendían meticulosamente. Una sola viga robusta bastaba para construir el marco de una puerta, mientras que una pequeña colección de postes verticales podía soportar adecuadamente el peso de un tejado. La madera no tenía la tarea de soportar la masa de las paredes. Esa función la realizaba el césped. Su único requisito era sostener el tejado y establecer la estructura. Las investigaciones en antiguas viviendas nórdicas indican que los constructores empleaban troncos sustanciales y sin desbastar durante los periodos de abundante madera a la deriva. Sin embargo, a medida que los recursos disminuían progresivamente, encontraron forma de adaptarse. Las generaciones posteriores aprendieron a partir los troncos longitudinalmente, obteniendo un par de vigas de cada uno. La madera recuperada de edificios en desuso fue reutilizada por ellos. Adquirieron volúmenes limitados de Noruega, aunque a un precio considerable. Cada fragmento fue meticulosamente conservado, reutilizado y legado a través de las generaciones. En un entorno donde la mayoría de los recursos de construcción eran regenerativos, siempre se podía obtener turba adicional. La madera seguía siendo singularmente indispensable. La metodología de construcción del edificio era metódica y exigía un esfuerzo considerable. Inicialmente, los constructores seleccionaban un lugar, frecuentemente en una pendiente para facilitar el drenaje del agua. Se nivelaba la tierra y luego se colocaba una capa de cimientos de piedras planas. Estas piedras en particular cumplían una doble función y impedían que las paredes de turba entraran en contacto directo con la tierra húmeda, evitando así la putrefacción. Así se proporcionaba una base sólida, capaz de soportar la considerable masa del edificio de tierra. En Groenlandia, incluso las estructuras eclesiásticas empleaban esta técnica. Cimientos de piedra coronados por muros de turba, que podían superar los 1,5 metros de espesor. Una vez establecida firmemente la cimentación, se erigía la estructura de madera. Los soportes verticales se incrustaban en la tierra o se colocaban sobre pedestales de piedra. Vigas transversales unían estos elementos, mientras que una viga cumbrera recorría toda la longitud de la estructura, formando el soporte central del tejado. Esta estructura era rudimentaria, apenas suficiente para preservar la configuración del edificio. Posteriormente, comenzó la construcción de turba. Los constructores apilaron meticulosamente bloques de turba alrededor de la estructura. Con una inclinación interior de aproximadamente 45 grados, las paredes ascendían gradualmente. Con cada capa firmemente presionada contra la anterior, las paredes comenzaban con un grosor de casi 200 centímetros en su base, estrechándose gradualmente a medida que ascendían. Después de las paredes, la construcción pasó al tejado, donde se colocaron vigas hechas de madera flotante sobre el poste principal de la cumbrera. Posteriormente, se apilaron meticulosamente capas adicionales de turba sobre estas, una sobre otra. La totalidad del edificio quedó completamente envuelta. Vista desde una perspectiva elevada, la vivienda se presentaba como una loma alargada y verde,
con un portal de entrada en un extremo. Durante los meses más fríos, la nieve se acumulaba en su superficie, contribuyendo así con una capa adicional de aislamiento térmico. La precipitación permeaba la turba, siendo posteriormente desviada por la intrincada red de raíces de la hierba. La morada parecía respirar, asentándose gradualmente en su entorno, fusionándose finalmente sin problemas con la pendiente natural del terreno. La mayoría de las viviendas nórdicas de turba seguían un plano arquitectónico rectilíneo. Estas estructuras son conocidas como longhouses, casas largas, una designación que es totalmente descriptiva de su forma. Sus dimensiones típicamente oscilaban entre 1.200 y más de 2.000 centímetros de largo, mientras que su ancho abarcaba entre 400 y 600 centímetros. La cámara principal, denominada indistintamente sala o cocina, constituía el núcleo mismo del espacio doméstico. Dentro de este espacio, la familia llevaba a cabo su existencia diaria, residiendo, comiendo, trabajando y descansando. Ubicado centralmente dentro de la sala, estaba el hogar comunal. Este hogar no se parecía a una chimenea contemporánea, tal como la entendemos hoy. En cambio, comprendía una depresión excavada en el suelo, bordeada por piedras y alimentada por turba humeante o madera recuperada. Una estructura de chimenea estaba notablemente ausente. El humo ascendía hacia la línea del tejado, encontrando su salida a través de una abertura. Esta abertura era conocida como lumbrera en la lengua nórdica antigua. Las dimensiones de esta abertura eran modestas, precisamente calibradas para permitir la expulsión del humo y minimizar al mismo tiempo la pérdida de calor precioso. En días de calma, el humo denso a menudo llenaba la sala, irritando los ojos y ennegreciendo las paredes de tierra y los soportes de madera. Gestionar el hogar era una tarea continua. Alguien tenía que atenderlo, añadiendo combustible, ajustando la salida de humos y asegurándose de que las brasas permanecieran encendidas durante toda la noche. Sin embargo, ese modesto fuego, a pesar de su pequeño tamaño, hacía viable la existencia. Los principios físicos que regían la vivienda de turba funcionaban de esta manera. El calor del hogar central se irradiaba hacia afuera en todas direcciones. En una estructura de madera típica, una parte sustancial de ese calor se escaparía a través de las paredes y el techo. Sin embargo, dentro de una casa de turba, las gruesas paredes de tierra absorbían y retenían la energía térmica. La turba posee una considerable masa térmica. Requiere un tiempo considerable para calentarse, pero una vez caliente, libera lentamente su calor almacenado. Las paredes interiores se calentaban al tacto, con el aire interior contenido por el techo bajo y las mínimas aberturas. Incluso con un fuego tenue, el propio calor corporal de los ocupantes contribuía al calor general. La respiración de la familia, el vapor de la cocina y el calor ambiental de las actividades diarias también contribuían a ello. Todo esto se acumulaba dentro de esa protectora envoltura de tierra. El resultado era un microclima distinto. Afuera la temperatura podía descender a menos 20 grados Celsius y los vendavales podían aullar a 65 kilómetros por hora. Sin embargo, dentro, resguardado bajo 2 metros de turba, el aire podía ser lo suficientemente templado como para que las personas se sentaran cómodamente en mangas de camisa. Informes arqueológicos de Groenlandia e Islandia indican que las temperaturas internas en casas de turba bien mantenidas podían ser varias decenas de grados más cálidas que el aire exterior. La vivienda funcionaba como un acumulador térmico, almacenando calor durante el día y liberándolo gradualmente después del anochecer. Protegía eficazmente a los habitantes de las fluctuaciones extremas características del clima ártico. La configuración de la vivienda reforzaba esta eficiencia. Flanqueando la sala, los artesanos erigían estructuras bajas para sentarse, hechas de madera o piedra. Estos asientos funcionaban como perchas diurnas y plataformas para dormir por la noche. Los parientes dormían unos junto a otros, usando ocasionalmente pieles de animales o cubiertas tejidas como acolchado. Los visitantes y los trabajadores contratados también podían encontrar allí un lugar para dormir. Todos se congregaban cerca del hogar. Esto trascendía la mera tradición. Era una cuestión de supervivencia. Una mayor proximidad al hogar garantizaba un calor constante. Dispersarse malgastaría el calor, obligando a la arquitectura a imponer la habitación comunal. Posicionaba físicamente a los individuos en la configuración térmicamente más óptima imaginable. En algunas residencias se añadían cámaras suplementarias. Un establo para ganado vacuno u ovino podía colindar con la sala principal, separado por una pared interna, pero compartiendo la misma estructura de techo. El calor que emanaba de los cuerpos de los animales, al igual que el calor humano, aumentaba el calor general. Los nórdicos comprendían esto. No calentaban activamente el establo,
sino que permitían que contribuyera al calor a la vivienda. Los hogares más pudientes podían contar con una zona de cocina distinta o una cámara de almacenamiento, aunque estos se consideraban espacios secundarios. La cámara principal y su hogar representaban el punto focal de toda actividad. Bajar el nivel del suelo presentaba otra técnica ingeniosa. Numerosas viviendas de turba estaban parcialmente sumergidas, excavadas en la tierra de modo que su plano de suelo descansaba bajo el terreno circundante. Esta construcción semisubterránea disminuía la exposición al viento y aprovechaba el aislamiento inherente de la tierra por debajo de la profundidad de congelación. La tierra mantiene una temperatura comparativamente constante durante todo el año. Al incrustar la vivienda dentro de esta zona, los constructores se aseguraron de que la superficie del suelo no emitiría frío hacia arriba. La tierra amontonada contra las paredes exteriores ofrecía una capa adicional de protección térmica. Se evitaba la erosión directa del viento en las paredes, manteniéndolas así protegidas. La vivienda, en esencia, permanecía oculta de los elementos. Sin embargo, este método particular no era exclusivo de los nórdicos. En toda la región ártica, otras civilizaciones diversas idearon de forma independiente un remedio idéntico. En Labrador, las comunidades inuit construyeron sus residencias de invierno con bloques de turba cubierta de musgo, incorporando estructuras de madera y chimeneas centrales, proporcionando así refugio a los grupos durante los meses más duros. En Alaska, la población Thule, que son los antepasados de los inuit actuales, erigieron viviendas subterráneas utilizando estructuras de madera flotante y huesos de ballena, cubiertas posteriormente con turba. Algunos ejemplos de estas construcciones datan de hace más de 3 milenios, mostrando una sorprendente similitud con las casas de turba de los nórdicos. Sus diseños rectangulares incorporaban sustanciales muros de tierra, entradas modestas y fogones ubicados centralmente. Los principios fundamentales de la física permanecen constantes en todas las culturas. El frío es una propiedad inherente, y el suelo proporciona aislamiento. El calor emana del fuego, un descubrimiento hecho por personas de todo el mundo. Incluso en Escocia, una región donde los colonos nórdicos establecieron sus asentamientos, específicamente a través de los archipiélagos de las Orcadas y las Hébridas. La turba se convirtió en el medio de construcción predominante. Excavaciones arqueológicas realizadas en lugares como el Broch de Birse sacan a la luz viviendas nórdicas tipo sala de los siglos X y XI, con muros construidos de piedra y turba, que se extendían por más de 20 metros de longitud. Estas estructuras incorporaban chimeneas centrales, suelos de tierra compactada y la idéntica configuración semisubterránea que sus equivalentes islandeses. Este método de construcción se difundió por todos los territorios visitados por los nórdicos, sufriendo adaptaciones para adaptarse a los entornos locales, pero conservando sus principios fundamentales. Sin embargo, estas viviendas de césped requerían un mantenimiento constante. El césped se descomponía, la vegetación se marchitaba y la precipitación lo erosionaba. Periódicamente la capa exterior de césped necesitaba ser renovada. Se cortaban y colocaban nuevos bloques sobre las estructuras de techo existentes. El tejado en particular exigía una supervisión cuidadosa. El agua de lluvia acumulada en el techo tenía el potencial de infiltrarse, saturando los espacios interiores. En consecuencia, el techo requería un recespedado frecuente. La vegetación se cortaba regularmente. Los caminos de drenaje se mantenían despejados. La vivienda misma era una entidad vibrante que requería atención constante. Si se descuidaba, la estructura inevitablemente se desmoronaría y volvería a la tierra. Tal renovación continua implicaba que las casas de césped rara vez perduraban más allá de 1 o 2 generaciones sin un trabajo de restauración significativo. No obstante, el esquema fundamental persistía. Cuando una vivienda caía en la ruina, una estructura de reemplazo podía erigirse sobre la misma base, utilizando el zócalo de piedra original y la disposición espacial. A lo largo de incontables siglos, se acumularon sucesivas capas de habitación. Al desenterrar sitios nórdicos, los arqueólogos frecuentemente descubren numerosas etapas de construcción. Muros antiguos enterrados bajo construcciones más nuevas, chimeneas reconstruidas sobre las anteriores y niveles de suelo elevados a medida que se acumulaban detritos y cenizas. La vivienda se transformó en un registro estratificado, con cada generación sucesiva inscribiendo su marca sobre la precedente. La organización social influía en la vivienda, y a su vez, la vivienda moldeaba la existencia comunal. Durante el periodo medieval en Europa, el diseño arquitectónico proclamaba ruidosamente el estatus de uno. Los monarcas residían en formidables fortalezas de piedra. Los aristócratas ocupaban grandes propiedades de madera, mientras que los plebeyos se las arreglaban con estructuras de zarzo y barro. Sin embargo, en Islandia, este orden social establecido se desintegró. Independientemente del rango, ya fuera líder, agricultor o trabajador,
Todos habitaban viviendas de césped. El entorno natural actuaba como el gran igualador. Construir una fortaleza de piedra era imposible sin acceso a canteras de roca. Erguir un gran salón de madera era inviable en ausencia de bosques. En consecuencia, incluso los hogares más acaudalados residían bajo techos de turba. Cualquier demostración de estatus social ocurría en el interior. Un líder acaudalado podría adornar su gran salón con paneles de madera intrincadamente esculpidos, adquiridos con un gasto considerable. Podía poseer una vivienda interior, un compacto edificio de madera construido dentro de la estructura de tierra más grande, ofreciendo mayor calidez y distinción. Sin embargo, externamente, su residencia parecía idéntica a la de un humilde granjero. Un montículo verde con una entrada. Tal consistencia en el diseño de las construcciones era poco común para esa época y reflejaba las severas condiciones de vida. En todo el Atlántico Norte, la naturaleza no prestaba atención al estatus social. Las temperaturas gélidas no mostraban favoritismo. La existencia continuada de todos dependía de métodos idénticos. Sin embargo, el gran salón trascendía el mero refugio. Representaba el núcleo de la identidad familiar. Este era el lugar donde se registraba la ascendencia y se mantenía la reputación. Cuentos épicos compuestos muchos siglos después continúan conmemorando los grandes salones de líderes renombrados. Por ejemplo, el Gran Salón Den Haag situado en Bergtorksvold y el de Egil-en-Borg. Aunque no eran palacios opulentos, estas estructuras tenían un significado profundo. La chimenea central servía como el lugar para hacer promesas, resolver desacuerdos y contar historias durante las largas noches de invierno. Las llamas observaban todos los acontecimientos. Las prácticas espirituales también giraban en torno a la chimenea central. Antes de la llegada del cristianismo hacia finales del siglo X, los hogares nórdicos observaban una tradición pagana centrada en ceremonias domésticas. El patriarca de la familia, ocasionalmente un godei o jefe sacerdotal, presentaba ofrendas a deidades y espíritus ancestrales en el santuario doméstico, frecuentemente situado junto a la chimenea. La llama poseía un profundo significado simbólico. Encarnaba vitalidad, calor e iluminación. Permitir que las brasas se extinguieran invitaba a la calamidad. Tras su adopción del cristianismo, una parte significativa de este significado simbólico fue asimilada por la religión naciente. Las modestas iglesias construidas con turba empleaban técnicas de construcción idénticas a las utilizadas para las viviendas. Estas estructuras eclesiásticas eran bajas, oblongas y cubiertas de césped, pareciendo idénticas a los edificios seculares ordinarios, salvo por una cruz que indicaba el punto de entrada. En el interior, una modesta chimenea seguía ofreciendo calor durante las ceremonias religiosas. El diseño estructural permaneció inalterado. Solo los ritos realizados en el interior sufrieron una transformación. Ciertos académicos proponen que la disposición de los salones nórdicos transmitía un significado cósmico. La alineación del edificio, la posición de la chimenea y la partición espacial podrían haber reflejado colectivamente convicciones sobre el orden fundamental del cosmos. Las direcciones cardinales norte y sur podrían haber significado dominios distintos. El plano mortal frente al más allá, o la esfera humana yuxtapuesta con lo sobrenatural. Por el contrario, el este y el oeste podrían haberse alineado con territorios masculinos y femeninos, o el ciclo de la luz del día y la oscuridad. Tales afirmaciones son conjeturales, derivadas de análisis posteriores de alusiones en sagas y estudios etnográficos comparativos. Sin embargo, esto implica que la vivienda de turba trascendía la mera utilidad. Funcionaba como un entorno simbólico, anclando la posición de la familia dentro del orden universal.